antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 22. Creado para ser como Cristo. Y con este día iniciamos un nuevo propósito. Propósito número 3. Usted fue creado para ser como Cristo. Dios sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo. Él decidió desde el principio moldear las vidas de aquellos que lo aman con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Vemos el original y la forma final de nuestras vidas allí en Él. Romanos 8:29. Usted fue creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios ha sido el de hacerlo como su Hijo Jesús. Este es su destino y el tercer propósito de su vida. Dios anunció esta intención durante la creación. Él dijo: hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos da dignidad. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sí sabemos algunos de los aspectos que incluye. Así como Dios, somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales y van a perdurar más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales. Podemos pensar, podemos razonar y resolver problemas, así como Dios. Como Dios somos relacionales, podemos dar y podemos recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsable ante Dios. La Biblia dice que todos, no solo los creyentes, poseen parte de la imagen de Dios. Por eso es que el homicidio y cosas semejantes a esa son erróneos. Pero la imagen de Dios está incompleta, ha sido dañada y ha sido distorsionada por el pecado. Por eso, Dios envió a su Hijo en una misión para restaurar la imagen completa que hemos perdido. ¿A qué se parece la imagen y semejanza de Dios completada? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la exacta semejanza de Dios, la imagen visible del Dios invisible y la exacta representación de su ser. La gente a menudo usa la frase de tal palo, tal astilla, para referirse a la semejanza de un hijo con su padre. Cuando otros ven mi semejanza en mis hijos, me complace. Dios quiere que sus hijos también lleven su imagen. La Biblia dice: ustedes fueron creados para ser semejantes a Dios, verdaderamente rectos y santos. Déjenme ser absolutamente claro, nunca llegará a ser Dios y ni siquiera un Dios. Esta engreída mentira es la tentación más antigua de Satanás. Satanás prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y las filosofías de la nueva era continúan promoviendo esta vieja mentira de que somos divinos o que podemos ser dioses. Este deseo de ser Dios surge cada vez que tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y las personas a nuestro alrededor. Pero como criaturas, nunca seremos el creador. Dios no quiere que usted se convierta en un Dios. Él quiere que sea semejante a Dios, que adopte sus valores, que adopte sus actitudes, que adopte el carácter de Dios. La Biblia dice: adopten una forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde adentro y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios reproduce exactamente su carácter en ustedes. La meta suprema de Dios para su vida aquí en la tierra no es su comodidad, sino el desarrollo de su carácter. Él quiere que crezca espiritualmente y que sea como Cristo. Ser como Cristo no significa perder su personalidad o hacerse como un clon sin cerebro.
Dios lo creó a usted único y por tanto Él ciertamente no quiere destruir eso. Ser como Cristo consiste en transformar su carácter, no su personalidad. Dios quiere que desarrolle la clase de carácter descrito en las bienaventuranzas de Jesús, en el fruto del Espíritu, en el gran capítulo de Pablo acerca del amor y en la lista de Pedro de las características de una vida efectiva y productiva. Cada vez que se le olvide que el carácter es uno de los propósitos de Dios para su vida, se sentirá frustrado por sus circunstancias. Se preguntará, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está supuesta a ser difícil. Es lo que nos facilita crecer. Recuerde, la tierra no es el cielo. Muchos cristianos malinterpretan la promesa de Jesús sobre la vida abundante y creen que significa una salud perfecta, un estilo de vida cómodo, la felicidad constante, la realización de todos los sueños, el alivio instantáneo de los problemas a través de la fe y la oración. Muchos cristianos malinterpretan la promesa de Jesús sobre la vida abundante y creen que significa una salud perfecta, un estilo de vida cómodo, la felicidad constante, la realización de todos los sueños y el alivio instantáneo de los problemas a través de la fe y la oración. En resumen, esperan que la vida cristiana sea fácil. La expectativa que tienen es vivir un cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva absorta en sí misma trata a Dios como si fuera un genio de lámpara mágica que simplemente existe para servirle en la búsqueda egocéntrica de su realización personal. Pero Dios no es su sirviente, y si se deja engañar por la idea de que la vida está supuesta a ser fácil, se va a desilusionar profundamente o vivirá en negación de la realidad. Nunca olvide que la vida nada tiene que ver con usted. Usted existe para los propósitos de Dios y no al contrario. ¿Por qué le proveería a Dios un cielo en la tierra cuando Él ha planeado para usted el artículo genuino en la eternidad? Dios nos da el tiempo que nos da en la tierra para formar y fortalecer nuestro carácter para cuando vivamos en el cielo. Es el trabajo del Espíritu Santo producir en usted un carácter como el de Cristo. La Biblia dice, a medida que el Espíritu del Señor trabaja en nosotros, nos hacemos más y más como Él y reflejamos su gloria aún más. Este proceso de cambiarnos para llegar a ser más como Jesús es llamado santificación y es el tercer propósito de su vida en la tierra. Usted no puede reproducir el carácter de Jesús con sus propias fuerzas. Las resoluciones de año nuevo, la fuerza de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La Biblia dice, Dios está trabajando en ustedes, dándoles el deseo de obedecerle y el poder para hacer lo que le complace. Mencioné el Espíritu Santo. Y muchas personas piensan cuando mencionamos el poder del Espíritu Santo en demostraciones milagrosas y en emociones intensas. Pero por lo general, el poder del Espíritu Santo es manifestado en su vida en maneras tan calladas y tan discretas que ni siquiera las percibe o las siente. A menudo, Él nos dirige con un murmullo suave. La semejanza a Cristo no es producida por medio de la imitación, sino por la inhabitación. Dejamos que Cristo viva su vida a través de nosotros, porque este es el secreto. Cristo vive en ustedes, dice la Biblia. ¿Cómo ocurre esto en la vida diaria? Mediante las escogencias que hacemos. Escogemos hacer lo correcto y después confiamos en el Espíritu Santo que nos dé poder, amor, fe y sabiduría para hacerlo. Puesto que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, estas cosas están siempre a nuestra disposición con solo que las pidamos.
tenemos que cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos una importante verdad ilustrada repetidamente. El Espíritu Santo manifiesta su poder en el momento en que se toma un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con la invencible barrera de las aguas desbordadas del río Jordán, estas se partieron solamente después de que los líderes pusieron pie en la peligrosa corriente. La obediencia conlleva a el poder de Dios. Dios espera hasta que usted actúe primero. No espere hasta que se sienta poderoso o confiado. No, tome acción en su debilidad, haciendo lo que debe hacer a pesar de sus temores y de sus emociones. Así es como coopera con el Espíritu Santo y así es como su carácter se irá desarrollando. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, con un edificio y con el crecimiento de un niño. Cada una de estas metáforas requiere su participación activa. Las semillas tienen que ser plantadas y cultivadas. Los edificios tienen que ser construidos. No aparecen simplemente por sí solos. Y los niños tienen que comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque su esfuerzo no tiene nada que ver con su salvación, sí tiene mucho que ver con su crecimiento espiritual. Al menos 8 veces se nos dice en el Nuevo Testamento que nos esforcemos en nuestro crecimiento hacia la semejanza de Jesús. Esto no es algo que solo se pasa sentado esperando que ocurra. Pablo explica en Efesios 4, 22 al 24 nuestras 3 responsabilidades en hacernos como Cristo. Primero, tenemos que escoger dejar ir nuestras viejas maneras de actuar. Él dice, todo lo conectado con esa vieja manera de vivir se tiene que ir. Está completamente podrido. Desháganse de eso. Segundo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Él dice, dejen que el Espíritu les cambie su manera de pensar. La Biblia dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. La palabra griega para transformado, metamorfosis, usada en Romanos 12:2 y en 2 Corintios 3:18, en la actualidad es usada para describir el cambio asombroso por el que un gusano pasa al convertirse en una mariposa. Es una bella imagen de lo que nos pasa espiritualmente cuando dejamos que Dios dirija nuestros pensamientos. Somos cambiados de adentro hacia afuera, nos hacemos más bellos y somos libres de remontarnos a nuevas alturas. Tercero, tenemos que ponernos el carácter de Cristo mediante el desarrollo de nuevos hábitos santos. Su carácter es esencialmente la suma de sus hábitos. Es como usted actúa habitualmente. La Biblia dice, pónganse el hombre nuevo, creado para ser como Dios en verdadera rectitud y santidad. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Estos 3 ingredientes son indispensables para el desarrollo de su carácter. La palabra de Dios provee la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios provee el apoyo que necesitamos para crecer y las circunstancias proveen el ambiente que necesitamos para practicar ser como Cristo. Si estudia y aplica la palabra de Dios y se conecta frecuentemente con otros oyentes y aprende a confiar en Dios en circunstancias difíciles, le garantizo que se hará más como Cristo. Veremos cada uno de estos ingredientes del crecimiento en los capítulos que siguen. Mucha gente asume que todo lo que se necesita para crecer espiritualmente es el estudio de la Biblia y la oración. Pero hay algunos asuntos en la vida que nunca serán cambiados mediante solo el estudio de la Biblia y la oración. Dios usa a personas. Generalmente, Él prefiere trabajar a través de personas en lugar de hacer milagros, a fin de que dependamos los unos de los otros para tener comunión. Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones, las personas que son consideradas espiritualmente las más santas y las más maduras son las que se aíslan de otros en monasterios ubicados en la cima de montañas, sin la contaminación que viene del contacto con otras personas. Pero esto es un deplorable malentendido.
La madurez espiritual no es una búsqueda individual y solitaria. No puede crecer a imagen de Cristo en el aislamiento. Tiene que estar alrededor de otras personas y relacionarse con ellas. Necesita ser parte de una iglesia y de una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús. Y no puede practicar ser como Jesús sin estar relacionado con otras personas. Recuerde, lo principal es el amor. Amar a Dios y amar a otros. Ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. La madurez espiritual no es ni instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que le tomará el resto de su vida. Refiriéndose a este proceso, Pablo dijo: esto continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo lo es, y seremos completamente como Él. Usted es un proyecto en el proceso de ser acabado. Su transformación espiritual para que desarrolle el carácter de Jesús tomará el resto de su vida y aún así no será completada aquí en la tierra. Será acabada solamente cuando llegue al cielo, cuando Jesús regrese. En ese momento, todo trabajo en su carácter que no haya sido acabado será finalizado. La Biblia dice que cuando finalmente seamos capaces de ver a Jesús perfectamente, nos haremos perfectos como Él. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo seremos cuando regrese Cristo, pero sí sabemos que cuando Él venga, seremos como Él porque lo veremos como Él realmente es, dijo Pablo. Mucha confusión en la vida cristiana resulta de ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en su forma de carácter, en formar su carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece guardar silencio acerca de temas específicos como ¿qué profesión debería de escoger? La verdad es que hay muchas carreras diferentes que podrían ser la voluntad de Dios para su vida. Lo que más le importa a Dios es que sea lo que sea que haga, que lo haga de una manera que refleje a Cristo. Dios está mucho más interesado en lo que usted es que en lo que usted hace. Usted es un ser humano, no un hacer humano. Dios está mucho más interesado en su carácter que en su carrera, porque se llevará su carácter a la eternidad, pero su carrera no. La Biblia nos advierte: no se sientan tan a gusto en su cultura que se dejan influir por ella sin pensar. Es mejor que se concentren en Dios. Serán cambiados de adentro hacia afuera, diferente de la cultura alrededor de ustedes, que siempre los está bajando a su nivel de inmadurez. Dios hace que salga lo mejor de ustedes. Él desarrolla una madurez bien formada en ustedes. Tiene que tomar una decisión contracultural para concentrarse en ser más como Jesús. Si no lo hace, otras fuerzas como sus amigos, sus padres, sus colegas y la cultura, el medio que nos rodea, tratarán de moldearlo a la imagen de ellos. Tristemente, un rápido vistazo a los títulos de muchos libros cristianos populares revela que muchos creyentes han abandonado vivir para los grandes propósitos de Dios y se han conformado con la realización personal y la estabilidad emocional. Esto es narcisismo, no discipulado. Jesús no murió en la cruz solo para que pudiéramos vivir vidas cómodas y bien ajustadas. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Ese es nuestro mayor privilegio, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino supremo. Una pregunta para considerar: ¿en qué área de mi vida necesito pedir por el poder del Espíritu para ser hoy semejante a Cristo?